buscando tema para la tesis de la maestría en Derecho Económico, estuve pues paseándome por varias librerías y demás, y un día me encontré con un libro sobre Bitcoin. Eso fue en el año 2018, y yo vi ese libro y me pareció sorprendente porque pues claramente yo había leído algo al respecto y pues era consciente de que existía el Bitcoin como tal, pero dije, hombre, si a esto le hicieron un libro, pues de pronto tiene un universo detrás que uno desconoce, y pues simplemente por un tema de curiosidad me metí en eso. Empecé a estudiar mucho sobre el tema, me di cuenta de la filosofía, digamos, que está detrás de la figura del Bitcoin y todo este tema libertario que va detrás de los criptos. Eh, y pues ahí se generó la primera inquietud, empezaron a surgir muchísimas dudas, y después me di cuenta que pues se podía hacer un tema de tesis en el sentido en que había muchísimos puntos que no eran tan claros. Digamos que cuando esto cogió un poquito de auge hace un par de años, la posición que tuvimos, por lo menos a nivel país, fue que las entidades simplemente decían, vea, eso no es moneda, no sabemos qué es, pero no es moneda, ¿cierto? No es una moneda de curso legal. Entonces simplemente métase a negociar con ese rollo bajo su propio riesgo. Y, y pues nosotros no recomendamos que se utilice para absolutamente nada, pero pues obviamente si usted tiene la curiosidad, adelante. Y hay mucha gente que empezó a hacer de esto una carrera. Hay gente que se dedica al trading como tal, ¿no? A la actividad de compra y venta de criptoactivos, y asesoran gente, y digamos que durante toda esa fase investigativa yo tuve la oportunidad de reunirme con un par de personas que se vendían a sí mismos como expertos en la materia, y pues lo asesoraban a uno. Entonces le llevaban a uno el portafolio y uno podía comprar y vender, etcétera, etcétera, etcétera. Al punto tal que, bueno, pues hoy nos encontramos en un estadio, diría yo, mucho más desarrollado de la materia. Eh, la misma pandemia, digamos, hizo que en cierto modo se le bajara el uso a la moneda en físico, ¿cierto? Al papel moneda. Y esto ha cogido mucha más fuerza, sobre todo por los movimientos que ha habido recientemente, por las figuras internacionales que han tenido que ver con el Bitcoin y con otras criptomonedas o criptoactivos. Ha habido movimiento en el Congreso de la República, 3 proyectos de ley que han sido archivados, la Superintendencia Financiera abrió un sandbox regulatorio. O sea, todo esto lo vamos a tratar en detalle más adelante, pero pues simplemente quería iniciar contándoles yo por qué tuve esa inquietud. Y de hecho, a nivel personal, pues hubo una historia. Yo tengo un hermano que es muy curioso, y desde el año 2010 tal vez le pidió a mi papá su tarjeta de crédito para invertir en Bitcoin. Él quiso comprar Bitcoin, y mi papá lo que le dijo fue que no, que eso era una pirámide, que eso no tenía ningún sentido, que no le iba a prestar la tarjeta de crédito para eso. Hoy, unos años después, yo creo que se arrepiente de esa decisión sin duda alguna, pero lo cierto es que sí tuve como ese acercamiento hace varios años. Lo dejo sobre la mesa simplemente porque yo creo que es algo que le puede haber pasado a muchos de los que estamos aquí en esta reunión. Y ya hoy es mucho más latente, ¿no? Por lo menos yo sé que yo tuve varias conversaciones el año pasado con empresas de estas de trading o con plataformas de trading para tratar de invertir, pero como fue una época alcista para el Bitcoin, pues ya se me hizo demasiado caro meterme, la verdad. Y pues en estos momentos ha vuelto a bajar y demás, entonces digamos que todavía lo estoy pensando. Más adelante igual les explico pues en qué consiste todo el tema de cómo entra uno, qué se necesita, etcétera, etcétera. Entonces, el asunto es importante y es relevante, sí, claro. ¿Por qué? Pues porque a la fecha digamos que existen más de 4.000 criptos registradas. Yo creo que son muchísimas más, pero digamos que esto es como un barrio que hacen de la oficialidad, entre comillas. Las cripto nacen con un white paper, que es un documento en el que prácticamente se explica cuál es la filosofía detrás de eso y cuál es la tecnología detrás de eso. Con base en eso, pues la gente decide si invierte o no invierte. Se hacen unas Initial Coin Offerings o ICOs, eso funciona como una especie de oferta pública de adquisición, en la que se explica en qué consiste, se da un valor, digamos, de arranque, por así decirlo, y la gente invierte si así lo desea. Ahora, con Bitcoin pasa una vaina distinta, es un tema más curioso, y es que hay una minería. La minería del Bitcoin
digamos que la forma en la que se estableció el tema es para que sea un entorno autosuficiente, si se quiere, ¿sí? Ahorita más tarde explicamos un poquito la filosofía detrás de eso, la técnica detrás de eso, pero entonces simplemente para empezar, lo que vemos es que esto es una realidad, es algo que llegó pegando durísimo. En un inicio claramente no tuvo tanta fuerza porque pues esto depende de una cuestión y es de la adopción de la criptomoneda o del criptoactivo por parte de la comunidad. Entre más personas lo utilicen, pues claramente esto tendrá mejores resultados, ¿sí? Y hoy día, pues hay muchas variaciones, está el Bitcoin clásico, está el Bitcoin Cash, hay Ethereum, que es un tema que cogió la blockchain y la llevó a otro nivel. Antes la blockchain, digamos que solo estaba establecida como la tecnología detrás de las transacciones de Bitcoin, ahorita hablamos un poquito más de eso. Hoy en día ya estamos hablando de contratos inteligentes o smart contracts, que se ha vuelto, mejor dicho, la moda. Estamos hablando de aplicaciones sobre la blockchain y una cantidad de cosas que están pasando sobre la blockchain que no estaban, digamos, establecidas en el white paper original del Bitcoin y que han llevado hoy, por lo menos en mi percepción, a que Ethereum haya crecido impresionantemente y de hecho que sea, por lo menos para mí, la posibilidad como más atractiva de inversión. Para hablar de este tema y sobre todo, ustedes ven que yo utilizo de manera indistinta los términos criptomoneda y criptoactivo, pues lo hago con un propósito. Y es que en el medio se utilizan de manera indistinta, pese a que existen muchas diferencias entre lo que es una criptomoneda y lo que es un criptoactivo. ¿Por qué? Pues porque claramente cuando estamos hablando de criptomonedas y de criptoactivos, si bien es cierto, tienen el cripto, la parte cripto, ¿cierto? Que es el tema criptográfico que está detrás de las operaciones y demás. Pues una cosa es hablar de un activo cualquiera y otra cosa es hablar de moneda. De hecho, la moneda forma parte del género de los activos, ¿sí? No cualquier activo es moneda. Y por ende, pues cuando uno habla de criptomonedas, sí necesariamente estaría hablando de una categoría muy especializada, pese a que la figura como tal o la herramienta, si se quiere, se utilice o comparta algunas características con la moneda, que lo vamos a ver más adelante, no necesariamente implica que lo sea y es importante hacer esa distinción si se va a entrar a regular la figura. O sea, si uno no entiende lo que está regulando, difícilmente lo va a poder lograr, ¿sí? Y la regulación muy probablemente sea muy ineficaz y no se esté dando solución a los problemas que se considera se debería dar solución a través de la regulación. Entonces, aquí vemos unos términos, vemos el término activo, el término moneda, el término divisa, moneda de banca central, moneda digital, que de hecho es importante y lo vamos a ver ahorita más adelante precisamente porque en estos momentos, por lo menos en Colombia, la normatividad que trata sobre la moneda es la ley del Banco de la República y no contempla la moneda digital. ¿Sí? Mario, perdón. Ok. Vemos el cripto, que ya decía que es como todo lo que hay detrás de la tecnología como tal. La parte criptográfica con la que funciona esto, pues es un tema más de seguridad, ¿no? Sabemos que esto es un modelo peer-to-peer, ¿sí? De persona a persona o de terminal a terminal, que lo que está tratando de hacer es de saltarse el intermediario, que en este caso, en el tema financiero, por lo general es la banca central. Bitcoin, pues que es la cripto más conocida, altcoins, que son las monedas alternativas, son todas aquellas monedas distintas a Bitcoin, se llaman altcoins. Stablecoins son unas cripto que están asociadas al valor de alguna divisa, la más famosa se llama Tether y está asociada al dólar, entonces pues un Tether vale $1. Y también se utilizan muchísimo porque fluctúan menos y pues para la gente digamos que es más fácil el manejo de las transacciones así y les brinda mayor confianza. Los tokens, que son representaciones de ciertos activos, ¿sí?
como les decía hace un rato, en esas ICOs, en esas ventas que se hacen iniciales de las monedas, también se venden tokens como en señal de participación dentro de uno de esas empresas, de esos negocios. Y los tokens también pueden ser representativos de mercaderías, ¿sí? Los non-fungible tokens o tokens no fungibles que han cogido mucho auge recientemente porque se empezó a vender mucho arte digital, ¿cierto? En Internet. Yo no sé si ustedes han visto esas noticias, pero algunos de esos videos que se habían viralizado hace varios años se vendieron por unas sumas astronómicas, a mi parecer, 200, 300 mil dólares, y hay arte exclusivamente digital. Y memes también se han vendido. Entonces, lo que sale es un non-fungible token, que es una especie de certificado que dice que uno tiene el archivo original y es el dueño único de ese archivo original. DLT o Distributed Ledger Technology, que es la tecnología que está detrás de todo este tema. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de que la información esté distribuida en distintos nodos que validan que las transacciones se estén haciendo y que sean las correctas. Digamos que esta es la forma en que tecnológicamente se quitó a ese intermediario, esa banca central en la que todos depositamos nuestra confianza, digamos que históricamente porque tenían la forma de proteger o custodiar el dinero, ¿sí? Pero además porque son profesionales en ese negocio y por ende pues tienen, digamos, una seriedad. ¿Qué pasó? Se perdió un poquito la seriedad porque empezaron a presentarse abusos por parte de la banca, sobre todo en el 2008, el crash del 2008, cuando pasó todo este rollo de las hipotecas subprime y que el coletazo que eso tuvo, digamos que impactó las finanzas a nivel mundial, ¿cierto? El sector financiero. Ese fue el origen del Bitcoin, de hecho. Digamos que tratar de buscar la forma de que no, de que estas entidades que tienen una posición, por así decirlo, de dominio, perdieran ese poder para que entre nosotros, entre los ciudadanos de a pie, pudiésemos tener esas transacciones sin necesidad de acudir a ellos. Y eso generó las Decentralized Finances, el DeFi, que es esta moda, ¿sí? Es lo que se está manejando actualmente y que son simplemente, diría yo, mecanismos alternativos para el manejo de las finanzas que tienen un poder grandísimo porque precisamente de lo que se trata es de pasar el poder que antes estaba en esa banca central o en esas instituciones financieras de vieja data y demás, entregárselo directamente al usuario, al consumidor, al ciudadano, y eso genera un empoderamiento obviamente gigantesco y además pues una responsabilidad también altísima, sin duda alguna. Yo quería empezar con este ejercicio precisamente porque hemos estado hablando como de definiciones y de palabras y porque es importante tener bien definida una cuestión u otra y cómo eso entre los seres humanos pues obviamente es fundamental. Aquí vemos las 5 obras de arte más influyentes del siglo XX. Hay 2 Picassos, un Matisse, un Warhol y un Orinal. Entonces, pues a mí me dijeron obviamente que yo echaba todo el carretazo y hacíamos las preguntas al final. Digamos que este era un ejercicio que tenía preparado simplemente para que ustedes pensaran en qué orden debemos organizar esas obras de arte. O sea, para ustedes en términos de arte, ¿cuál sería la más influyente? O sea, podemos ver, por ejemplo, que ahí está el Marilyn de Warhol, que es muy famoso, está el Guernica, etcétera, etcétera. Y resulta que cuando uno se pone a ver el ranking, el orden en que quedaron las cosas, pues la obra más influyente del siglo XX es el Orinal, que de hecho se llama La Fuente, que es de Marcel Duchamp, y es la obra de arte más influyente. Y si uno se pone a ver, pues en realidad esa vaina que así que tenga como que mucho arte, como que no. O sea, de hecho, lo único que vemos es el trazo de la firma, que ni siquiera es la verdadera firma del artista, con una fecha y ya, y es un orinal de cerámica que se expone de esa manera. De hecho, lo que él dijo en algún momento fue esto, les arrojé a la cabeza un urinario como provocación y ahora resulta que admiran su belleza estética. Entonces, para el mismo artista, digamos que fue sorprendente que se determinara que su obra de arte era la más influyente del siglo XX, teniendo en cuenta que hay tantos artistas y como tanto esfuerzo detrás de las obras, ¿no? Entonces esto lo pone a pensar a uno bastante. Tengo otro ejemplo. Aquí a la izquierda lo que se puede ver es una foto de la obra de arte Io Sono, Yo Soy, de Salvatore Garau.
Dirán, ah, pues de pronto no le ha dado clic a la diapositiva y no ha salido la foto. No, en realidad es que esa es la obra de arte. Y aquí vemos el certificado de la obra de arte que dice que es una escultura inmaterial. ¿Qué es una escultura inmaterial? Pues el vacío, o sea, no es nada, literal no es nada. Y lo que dice el documento es que hay que colocarla en una habitación privada, en un espacio de 1 por 50 por 1 por 50. Y ahí está un papelito que dice que sí, que es una obra auténtica, que es del artista, perdón, Salvatore Garau, que la obra se llama Io Sono, y resulta que esta obra se vendió por 15.000 euros. O sea, 15.000 euros por vender literal nada, porque esto no es nada, más allá de una concepción. ¿Por qué me parecía importante empezar con estos ejemplos? Es porque precisamente el dinero es una concepción, ¿sí? O sea, el dinero es dinero porque nosotros lo aceptamos como dinero, porque nosotros tenemos un pacto, por así decirlo, tácito, según el cual si yo voy con un billete de 2.000 pesos a una tienda, pues me lo van a recibir y me van a dar su equivalente en algún tipo de mercancía. Decía Hyman Minsky, un economista que se volvió muy famoso por escribir por los temas de crisis, que todo el mundo puede crear dinero. El problema es que todo el mundo lo acepte, ¿no? O sea, si entre todos nos ponemos de acuerdo, o si hiciéramos un grupo pequeño, por ejemplo, de los participantes que estamos ahorita aquí, y nos inventamos una moneda X, no sé, llamémoslo el externado, por estar aquí en esta universidad. Y el externado, entonces, vamos a darle una valoración que la podemos hacer de la forma en que nosotros queramos. Un externado va a costar $1, por ejemplo, ¿sí? Y entonces entre nosotros recibimos el externado y entre nosotros intercambiamos bienes y servicios pagándonos con el externado, punto. Y ya. Y si todos lo aceptamos, pues entonces estamos bien. Y fíjense que ese es el fenómeno que está pasando con los criptos, precisamente. Decía Robert Anton Wilson, que es un escritor que más bien como medio conspiroide ahí, que escribía sobre todo estos temas del control y no sé si ustedes han visto ese tipo de lecturas tipo Club Bilderberg y ese tipo de vainas que dicen que existe más o menos un club de 50 gatos que son los que definen qué se hace en el mundo y nos manipulan y con dinero y con vacunas y con, bueno, etcétera, etcétera. Entonces él decía, el dinero es una alucinación semántica, el equivalente verbal de una ilusión óptica. Claro, porque pues es que el dinero simplemente es dinero porque, insisto, nosotros dijimos que fuera dinero y nosotros nos pusimos de acuerdo en que lo íbamos a utilizar para generar, digamos, ese intercambio de bienes y servicios. Y aquí abajo hay dos imágenes, la de la izquierda pues hace alusión a la antigua Roma y un bulto de sal, porque pues a los soldados les pagaban en sal. Así lo recibían, era como una especie de moneda y pues de hecho ahí viene el nombre del salario. El salario parte de ahí, cuando era el pago en sal. Pues era sal porque pues la sal era importante en ese momento porque servía para conservar alimentos y tenía también unas propiedades, digamos, en términos de salud para curaciones y demás. Entonces la sal tenía un valor y era aceptada como medio de pago y pues se pagaban bultos de sal y la gente estaba tranquila con el tema. A la derecha se ven unas piedras, esas piedras se llaman las piedras Rai y son la moneda en la isla de Yap en Micronesia. Esa es una de las islas Carolina. Y esto es curioso porque allá, o sea, las piedras varían de tamaño, ¿no? Hay piedras muy pequeñas y hay unas gigantescas que de hecho no se han movido en muchísimos años y las tienen ahí arrimadas y lo que pasa es que existe un sistema, no sé si recuerdan ahorita que les estaba hablando de la tecnología DLT, Distributed Ledger Technology, que es la que está detrás también de todo este rollo de las criptos y es que existe un sistema de registro validado por varios nodos, ¿cierto? En este caso pues son todas las personas de la isla que saben a quién pertenece cada una de esas piedras. Entonces, por ejemplo, una de esas gigantescas, dicen, no, esa piedra es de Nicolás Almeida. Y todos saben que esa piedra es de Nicolás Almeida. Y el día que Nicolás Almeida se la quiera vender a alguien, puede ser a Mónica Herrera, entonces yo digo, bueno, listo, Mónica, te voy a pagar la casa con mi piedra Ray. Entonces, entre todos nos comunicamos para que toda la isla sepa que ahora esa piedra ya no es de Nicolás Almeida, sino que es de Mónica Herrera. Y se ponen todos de acuerdo y todos saben entonces a quién pertenecen las piedras y así, de hecho, que es algo bien curioso, pues así funciona blockchain.
¿cierto? Blockchain funciona de esa manera. Con varios nodos, ¿cierto? Varios equipos que se encargan de validar las transacciones y demás, que se agrupan esas transacciones en unos bloques que se van uniendo a una cadena de bloques que se llama blockchain, y pues obviamente esa cadena tiene una longitud, una magnitud. En estos momentos es una información equivalente más o menos a 250 gigas, y lo que se calcula es que en promedio crezca 50 gigas al año. Ahorita más tarde hablamos de eso porque pues, también tiene ciertas connotaciones en términos de acceso complejas, pero entonces a lo que voy es que históricamente, digamos, ya existía por allá, en Micronesia ya existía una sociedad que se manejaba de esa forma, y pues simplemente si ustedes se ponen a ver lo que ha habido es una evolución. Los bancos tienen sus registros y ellos toman nota, digamos, de todas las transacciones y todas las cosas, hacen su arqueo al final del día, ¡pum! Y todos manejan, digamos, esa información. Y esa transparencia la tenemos a través de una blockchain. ¿Por qué? Pues porque está abierta al que quiera participar. Uno simplemente va a ser como un nodo más, que va a servir como validador, y que va a tener la misma historia que ha tenido todo el mundo, así como funciona en Micronesia, en la isla de Java. Entonces, en términos, digamos, de definiciones y de palabras y de conceptos, pues este tema de criptomonedas y criptoactivos, pues no está definido, en la RAE no está como tal, ¿cierto? La palabra criptomoneda no la marca como error el procesador de texto Microsoft Word, pero criptoactivo sí lo marca como error, curiosamente. Y en el diccionario Merriam-Webster encontré pues la definición en inglés de criptomoneda, ¿sí? Que es, pues, dice una forma de moneda que solo existe de manera digital y que usa un sistema descentralizado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un poquito volviendo a lo que decía hace un rato, pues existe una duda, por así decirlo, y es, pues, ¿qué vamos a hacer con esto? O sea, de verdad nosotros pensamos que tenemos que regularlo o no. Es importante que haya algún tipo de intervención o no. Más tarde, pues, volvemos al punto, pero lo importante, y desde mi concepto y digamos un poquito lo que he tratado de manejar desde la academia, es decir, listo, primero sepamos esto qué es y con qué se come antes de tratar de regularlo, ¿sí? Primero definamos esta vaina que es, cuáles son sus alcances, ¿sí? Cuál debe ser, mejor dicho, esa magnitud que tiene ese concepto, esa figura, y luego miramos entonces qué hacemos con ella. Porque desafortunadamente lo que yo pude ver cuando estuve adelantando la investigación era que hubo, como les digo, 3 proyectos de ley que pues, fueron archivados, pero 3 proyectos de ley que no tenían claro qué era lo que se estaba tratando, ¿sí? O sea, trataron de regular una situación que era todo el tema de los exchanges, de las plataformas de compra y venta de criptoactivos, porque en algún momento pues se volvió un problema, pero sin saber exactamente esa vaina que era, ¿sí? Y pues digamos que esto tiene una cantidad de temas, o de aristas que tienen que ver con la parte financiera, la parte contable, la parte tributaria, que dependiendo de cómo encasillemos la figura y cómo la definamos, pues claramente va a tener unas repercusiones. Aquí en esta imagen lo que podemos ver es un poco la evolución del dinero, ¿sí? Empezamos con el trueque que se daba pues entre yo no diría civilizaciones antiguas, pero de pronto sí las aglomeraciones humanas, que producían distintos bienes y pues entre ellos los intercambiaban. Ya después, más o menos en el siglo VII antes de Cristo, en lo que se llamaba Lidea, hoy Turquía, se creó el estatero, que era una moneda, que era una aleación entre plata y oro. Esa aleación se llamaba electro. Y se fue acuñando moneda. Se fue acuñando moneda, ¿por qué? Pues porque, digamos, en términos de las características de la moneda, en las que vamos a hacer énfasis más adelante, pues se necesitaba un medio de cambio. Un medio de cambio que facilitaba el comercio y ese intercambio de bienes y servicios, sin duda alguna. Entonces, pues obviamente se estandarizó el tema con la moneda. Obviamente hubo muchas monedas en muchas partes, por el tema de la seguridad y la dificultad de transportar la moneda. Eventualmente se migró al papel moneda, pues esto
digamos que los primeros papeles o billetes están en China, en la antigua China. Hubo también títulos valores eventualmente. Después llegamos a la época de la tarjeta de crédito, que fue en el año 1950. Esa la crea un estadounidense que se llamaba Frank McNamara, porque le sucedió algo curioso. Él salió con unos clientes a una cena, los invitó a comer a un restaurante y cuando fue a pagar la cuenta se dio cuenta que había dejado la billetera en la casa. Entonces no había llevado plata. Y dijo, hombre, pues, ¿qué puedo hacer yo para solucionar esta problemática? Y entonces se inventó la tarjeta de crédito, que en ese momento ni siquiera era plástica, sino que era una cartulina, y que servía obviamente como un medio de pago. Al principio la recibían solo 14 restaurantes en Nueva York, pero pues obviamente ustedes ya saben en qué va el tema de la tarjeta de crédito. O sea, más o menos hoy casi todo el mundo tiene una tarjeta de crédito, pues de la gente que por lo menos está bancarizada. Luego entonces encontramos el e-money o la moneda electrónica. Esto digamos que es el avance apenas natural, o con natural más bien al uso de la tecnología. Ya podemos nosotros acceder a nuestras cuentas en aplicaciones, en páginas web, hacer transacciones por la misma web, compra y venta también utilizando las tarjetas de crédito en la web, etcétera, etcétera. Simplemente pues es una representación electrónica del dinero que nosotros en principio tendríamos de manera física. Y el último avance ha sido todo el tema de los criptoactivos o criptomonedas, ¿sí? Que pegaron un saltico un poquito más allá, porque lo que trataron de hacer fue de restarle, como les decía, el poder al intermediario para darle ese poder y esa responsabilidad al ciudadano de a pie, al ciudadano del común. Y aquí es donde nace Bitcoin. Es el white paper sale en el 2008, lo escribe Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto, pues no se sabe hoy día quién sea, honestamente. Hay cualquier cantidad de teorías extrañas en la red que dicen que es un grupo de personas, que es un solo tipo, que es la CIA, que se inventó esa vaina para poder hacer operaciones encubiertas y manejar la plata así. O sea, se han inventado cualquier cantidad de cosas. Yo creo que lo único que no he leído es que se le inventaron los alienígenas o algo así. De resto, mejor dicho, cualquier cantidad de vainas. Si no estoy mal, incluso hay un documental que va en búsqueda de Satoshi Nakamoto, a un tipo por allá en California, si no estoy mal, se le fueron hasta la casa a tomarle fotos y todo porque su nombre era parecido. Y bueno, el caso ¿cuál es? Pues que el objetivo del Bitcoin y lo que se buscó es hacer una versión electrónica de dinero, pero que las transacciones sean entre pares y que pues obviamente no exista un intermediario. Eso se hizo, como les decía, en respuesta al abuso que ciertas entidades financieras tenían. Digamos que me parece a mí que el golpe más fuerte se lo asestan a la banca central, que tiene el monopolio en la emisión monetaria. Y entonces, claro, uno lo que está creando es una figura que riñe con la moneda sin que necesariamente lo sea. Y pues obviamente, ahorita que les cuente un poquito las características, ustedes tomarán la determinación de si lo consideran o no moneda. Pero le está haciendo la guerra, entre comillas, al tema, al punto tal que ya llegó a un nivel en que, por ejemplo, en El Salvador fue adoptado ya como moneda de curso legal. En El Salvador el Bitcoin es moneda de curso legal y de hecho Paraguay y Panamá ya están explorando la posibilidad de subirse a ese bus. Entonces, pues son cosas que vale la pena tener en cuenta, ¿no? Aquí se ve el abstract del white paper de Bitcoin. Es como el resumen, ¿sí? Prácticamente aquí lo que dice es lo que venimos diciendo, una versión de dinero electrónico que permite pagos en línea sin necesidad de pasar por instituciones financieras, y dice más o menos técnicamente cómo funciona la cuestión, ¿cierto? Para prevenir el doble gasto, que es siempre, digamos, el problema que se ha tenido con las transacciones. ¿Por qué? Porque pues uno necesita tener certeza de que la plata que yo le estoy pagando a Mónica, por ejemplo, no la esté utilizando también para pagarle a otra persona, y en ese sentido pues que yo termine sacando provecho de la situación, porque estoy haciendo un doble pago digamos, solo con un dinero,
¿sí? Entonces aquí lo que dicen es cómo funciona técnicamente, pues funciona con lo que hoy se denomina blockchain, como les decía. De lo que se trata es de acumular una serie de transacciones en un bloque. Ese bloque es validado. Para ser validado hay que contestar un desafío, es una especie, digamos, como de enigma matemático que para ser resuelto pues necesita obviamente una capacidad computacional hoy considerable. Esto ha variado. Digamos, la primera minería se hacía en laptops comunes y corrientes, después empezaron a exigirse más y más desarrollos porque cada vez es más difícil resolver ese problema, ¿cierto? Pero el caso es que cuando se resuelve el problema, se acepta el bloque, se incluye en la cadena de bloques y se genera una recompensa en Bitcoin para quien haya contestado bien la pregunta. Ahorita más adelante volvemos al tema, pero pues más o menos se trata de eso. Cada bloque está identificado con un hash, que es como una especie de código que sirve para saber cuáles son las transacciones que están con ese hash y cuál sería entonces el punto en el que termina ese bloque y empieza el siguiente bloque. Más o menos así funciona la cosa. Y en la conclusión del white paper, pues me parece que tiene una frase muy poderosa con la que no necesariamente estoy de acuerdo. Dice que propusieron un sistema para transacciones electrónicas sin necesidad de caer como en la confianza, ¿no? De usar la confianza, por así decirlo, de confiar. Y resulta, pues, o por lo menos yo lo veo de esa forma, yo lo que veo es que, pues claro que hay confianza, lo que pasa es que usted está confiando en la solución tecnológica que se brindó, pero pues eso también tiene sus problemas, sin duda alguna. Existen casos en los que se han robado las criptos, han hackeado, etcétera, etcétera. O sea, digamos que no es un sistema infalible, ¿sí? Que bueno, esto lo hablamos también ahorita en un rato. Entonces, aquí vemos un resumen, digamos, gráfico y bastante sencillo de cómo funciona la blockchain. Ahí se ve, el usuario solicita la transacción, se crea el bloque que representa la transacción, el bloque se difunde a los nodos de la red, que son quienes están participando, ¿cierto? Los nodos validan el bloque se añade a la cadena y la transacción se hizo. Aquí vemos, digamos, lo mismo, pero para el caso concreto del Bitcoin, y es que pues tiene el puntico adicional de la recompensa, ¿no? Que era lo que les decía ahorita. La gente que se dedica a validar esas transacciones tiene una recompensa, la recompensa se da en Bitcoin, y pues de lo que se trata, y por eso decía que el modelo es autosostenible. ¿En qué sentido? Pues de lo que se trata es que la gente cada vez utilice más Bitcoin entre ellos y pues de esa manera restarle poder a las instituciones financieras que habían sido unas abusadoras, por supuesto, de esa posición que en algún momento tuvieron y bueno, que la verdad todavía tienen. Habrá que ver, sin duda alguna, cómo va el ejercicio del lobby de las entidades o las instituciones financieras respecto de este tipo de herramientas, ¿no? Pues ya por lo menos vemos que a nivel mundial ha habido unos saltos y unos cambios interesantes, a pesar de que en principio, y pues esto suele pasar con cualquier cosa nueva, sin duda alguna, con toda novedad, hubo una resistencia muy fuerte, la gente pues obviamente tiene miedo, ¿sí? No se siente confiada para usar este tipo de cosas. Yo no sé, a mí por lo menos me pasó con el tema de Uber. Yo creo que duré tal vez unos 2 años sin usar Uber cuando ya todo el mundo lo empezaba a usar, porque no me daba confianza. Y entonces, fíjense que aquí de lo que se trata es que el sistema se mantenga solo, se siguen generando los bitcoins, la gente entre todas hace sus transacciones con los bitcoins. Y pues en principio, si eso se manejase de esa manera, ¿sí? que es un tema tal vez, diría yo, de lo más paradójico que hay, el Bitcoin no tendría esas fluctuaciones tan bravas pues, que ha tenido en términos de precio, ¿no? Claramente el Bitcoin en estos momentos está siendo utilizado con fines especulativos y eso genera esa volatilidad
que en principio no era lo que estaba buscando Satoshi Nakamoto o la persona que se hizo llamar Satoshi Nakamoto para firmar ese white paper en el 2008. ¿Listo? Entonces, habiendo hecho esta introducción, pues ahí está la pregunta que hacía en un inicio y es, bueno, ¿las criptomonedas sí son moneda o no son moneda? Definitivamente, para saber cómo lo vamos a tratar, porque pues si lo vamos a tratar como moneda, seguramente las entidades que tengan que ver con la regulación van a ser unas, y si lo tratamos como un activo van a ser otras, y si lo tratamos como una cosa completamente nueva, de pronto toca inventarse una nueva entidad, o definitivamente con lo que tenemos ya es suficiente y por ende no sería necesario hacer ningún tipo de intervención, ¿sí? Entonces, pues aquí el ejercicio que se hizo, yo en principio digamos que voy a la norma, y esto es en el caso colombiano solamente, ¿no? Aquí tenemos los artículos de esta ley, la ley del Banco de la República. Entonces ahí nos dice que la unidad monetaria es el peso emitido por el Banco de la República, que el Banco de la República ejerce en forma exclusiva e indelegable el atributo estatal de emitir la moneda legal instituida por billetes y moneda metálica, que el banco será quien disponga de la acuñación, sea aquí o sea por fuera. La moneda legal expresará su valor en pesos de acuerdo con las denominaciones que determine la Junta Directiva del banco y será el único medio de pago de curso legal con poder liberatorio ilimitado. Y pues aquí están los artículos que dicen más o menos cómo se hace, cómo se crea, cómo se produce y cómo se retira la moneda, y hablan de billetes y de moneda metálica. Entonces uno diría, en principio, para responder a la pregunta que hacíamos con anterioridad, pues la respuesta ya está. No, no es moneda. Sí, las criptomonedas no son monedas, por lo menos en Colombia no lo son. ¿Por qué? Pues porque para eso está esta norma que nos está diciendo que definitivamente la moneda de curso legal es el peso y punto. Y cualquier otra cosa puede ser lo que usted quiera, pero moneda no es. ¿Listo? Y uno se pregunta, bueno, pero venga, y ya, y eso es suficiente, y entonces decimos que no es moneda y ¿qué o qué? Porque es que la moneda tiene ciertas características, entonces yo creo que sí vale la pena hacer el ejercicio un poco más a fondo y coger esas características de la moneda y decir, comparemos entonces a ver si esta vaina es o no es moneda, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues con lo que nosotros leímos ahorita en el articulado, pareciera que estamos hablando desde un tema de moneda física, billetes y monedas, y estamos dejando por fuera todo este universo que se ve en esta diapositiva. Y es todo el tema digital, o sea, todo el e-money que veíamos antes, y pues obviamente incluso el tema de criptos, queda por fuera de esa norma. O sea, es como si esa norma no contemplara la posibilidad de que existan otros medios de pago distintos a la moneda de curso legal, que pues es bastante discutible, sobre todo hoy en día, que tenemos un comercio electrónico en pleno apogeo, que ha cogido muchísimo auge con un fenómeno como el de la pandemia, ¿no? Entonces aquí tenemos los ejemplos de PayPal, tenemos los ejemplos de estas tarjeticas que ya ve uno en los supermercados para la gente que juega online muchas cosas, los gamers que se han vuelto una comunidad muy fuerte y entonces utilizan esas monedas, por así decirlo, dentro de esas plataformas o dentro de esos juegos para adquirir más cosas. La gente que juega por ejemplo, Xbox, PlayStation y demás, compran unas tarjetas recargables, ¿cierto? Y pues todo esto genera sin duda alguna un comercio y una actividad económica pues importante, ¿sí? Hasta el punto de llegar entonces a las cripto que vienen ya del grupo de lo que está descentralizado, y es, pues la única diferencia es que no tenemos, por así decirlo, una banca central que se encarga de emitir esa moneda, que se encarga de decir cuáles son las condiciones detrás de esa moneda, que se encarga de estudiar esos factores macroeconómicos que hacen que la moneda tenga o no poder adquisitivo, etcétera, etcétera, tomar las medidas para que la moneda, digamos, no sufra fenómenos como inflación, hiperinflación, deflación, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, pues que existe una política monetaria estable. Pero pues, a ver, o sea, es que igual existen y están ahí. Y entonces, frente a eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí?
que vuelve y juega. O sea, es la pregunta de siempre. O sea, ¿nos tenemos que meter con eso o no nos tenemos que meter con eso? Porque definitivamente es un fenómeno distinto al que contemplaba la ley, ¿sí? Es una realidad, digamos, que está en un avance posterior, claramente, porque pues todo esto se dio con posterioridad a que se hubiera proferido dicha ley, y entonces quedamos en las mismas. Entonces, ¿qué pasa con todo este mundo que tenemos en estos momentos en las manos? ¿Mm? ¿Y qué posiciones vamos a asumir? Entonces, lo que se hizo fue plantear la posibilidad de estudiar estas características de la buena moneda. Este es un listado de características que está en el libro ese que les dije al principio que me había encontrado por ahí. Es un libro que se llama Bitcoin, que lo escribió Santiago Márquez Solís, y él tiene todo este listado, ¿no? Entonces dice, vea, la buena moneda tiene, pues las tres de arriba, medio de cambio, unidad de cuenta y depósito de valor, son características, digamos, muy de toda la vida, por así decirlo, de la moneda como tal, ¿sí? Es como lo que se va a buscar en los libros de teoría monetaria y teoría económica, son esos tres son los estándar, pero me pareció interesante que este tipo incluye unos puntos más en la lista, y pues el ejercicio que se planteó, como les decía, desde la investigación fue hacer esa comparación entre moneda y cripto desde cada una de estas características de la buena moneda. Entonces, con medio de cambio, pues sabemos que tiene que haber una obtención de bienes y servicios por él. Como unidad de cuenta, pues debe permitir fijar el precio de los bienes y servicios. Como depósito de valor, tiene que atesorar valor con el paso del tiempo. La invariancia física tiene que ver con que las propiedades físicas no cambien a lo largo del tiempo. La homogeneidad es que todas las unidades deben ser idénticas entre sí. O sea, que son cosas que uno ve, digamos, en la moneda de curso legal, porque pues el esfuerzo se hace en ese sentido. El bajo ratio entre flow y stock, que tiene que ver con la cantidad de dinero producido en un periodo de tiempo y la cantidad de dinero producida en toda la historia, ¿cierto? Digamos que si ese cociente es muy grande, se produce inflación, y si es muy bajo, deflación. En cuanto a la empleabilidad, pues que su formato debe ser práctico. Aquí digamos, les recuerdo el ejemplo de las piedras RAI, pues empleabilidad cero, porque pues mover una piedra de esas es, mejor dicho, casi que imposible. O sea, tiene que andar uno con una grúa, y pues cargar una piedra de esas para tratar de comprar alguna cosa sería ridículo, ¿sí? Y accesibilidad, que un gran número de personas deban ser capaces de utilizarlo. Aquí digamos, hay un fenómeno interesante, porque como estamos hablando de un tema de tecnología y que se maneja prácticamente en la red, pues quien no tenga acceso a Internet, digamos, no va a poder acceder al uso de criptos y demás. Pero bueno, ya vamos y ahondamos en cada una de ellas. Entonces, como medio de cambio, obtención de bienes y servicios por él. Entonces, aquí podríamos decir, ¿pasa con el peso colombiano? Pues claro que pasa con el peso colombiano, sin duda alguna. ¿Pasa con el Bitcoin o con las demás criptomonedas o criptoactivos? Pues también, claramente, porque yo puedo obtener bienes y servicios por él. Lo que pasa es que no todo el mundo acepta como forma de pago este tipo de activos, ¿no? Hay tiendas, aquí en Colombia hay varias en las que uno ya le reciben Bitcoin en varios negocios, y de hecho se está empezando a hacer una fuerza, se le está haciendo muchísima fuerza para que la gente migre a Bitcoin y adquiera bienes y servicios con Bitcoin. Ahora, el tema de la volatilidad pues es bastante complejo, pero por lo menos sabemos que existe gente en disposición de recibirlo a cambio de bienes o servicios. Entonces, aquí uno podría decir, pues check, o sea, sí lo comparte, ¿no? Y la forma o la razón más bien por la cual la gente lo está aceptando es porque confía en él. Aquí vemos el muñequito en el ejercicio ese de confianza que suelen hacer en talleres de coaching y demás, que es el que se deja caer hacia atrás porque sabe que lo van a recibir. Claro, pues yo utilizo Bitcoin porque sé que lo van a recibir, sé que me lo reciben en cualquier parte, o bueno, por lo menos, y aquí hay un fenómeno de nicho interesante. La gente que está metida en todo este mundo cripto
pues es gente como muy abierta, es gente que está muy dispuesta a dar la mano, a ayudar y a conseguir cosas que se puedan pagar en cripto para generar precisamente ese uso de la herramienta, ¿sí? Entonces, pues como la gente confía, como la gente lo recibe, pues diríamos que en principio esto se cumple. Ahora, hay gente como este personaje que se llama Ross Ulbricht, también era conocido como Dread Pirate Roberts en internet, que utiliza las cosas para darles un uso diferente. Es un poco el fenómeno que se da con la energía nuclear, que puede ser utilizada para iluminar una ciudad o puede ser utilizada para destruirla, ¿sí? Todo depende obviamente del uso que nosotros como personas le estemos dando. Y esto, ligándolo un poco con la filosofía que había en el white paper de Satoshi Nakamoto, que lo que él quería era, digamos, llegar a una situación en la que los ciudadanos pudiesen optar por responsabilizarse de sus finanzas, ¿cierto? De no tener que acudir a un tercero intermediario que muchas veces pues abusaba de su poder. Pues el punto cúspide, por así decirlo, fue el tema del crash del 2008, pero lo cierto es que, y esto lo vivimos como ciudadanos, pues a nosotros todo el tiempo nos cobran que la transacción, que si el retiro es por no sé dónde, que entonces solo tiene tantos retiros por ventanilla, que el cheque de gerencia vale tanto, que bueno, en fin, y una cantidad de cobros y de cosas adicionales que uno muchas veces no le encuentra sentido, ¿no? Empezando porque cuando a mí me presta plata un banco, me presta a una tasa de interés altísima, pero cuando yo le doy la plata al banco para que me la guarde, pues entonces me reconoce una tasa de interés muy baja. Y este tipo de situaciones, pues claramente molestan como usuario y como consumidor. Pero entonces, a lo que voy es que este tipo de personas lo que hicieron fue, o lo que han tratado de hacer es minar un poco la confianza que se genera en Bitcoin y en la comunidad, porque pues lo utilizan para otras cosas. Entonces, él lo que se hizo fue inventarse esta página que se llama The Silk Road, el camino de la seda, que era un marketplace, ¿sí? Una tienda online que recibía Bitcoin y que vendía, pues vendía drogas, supuestamente también se podía contratar gente para asesinar personas, y pues fue digamos, una página muy bollante, que hizo muchísimo dinero hasta que finalmente pues al tipo lo arrestaron. En estos momentos está arrestado. Pero entonces, fíjense que este tema del medio de cambio pues se da en el sentido en que la gente lo acepte, pero desafortunadamente hay personas inescrupulosas que pueden generar situaciones de desconfianza, que hacen que pierda esa característica de medio de cambio. ¿Por qué? Pues porque la gente va a dejar de recibirlo. Entonces había por lo menos un tema muy de mito, muy fuerte, que decía, es que el Bitcoin, y esto hasta hace unos años, ¿no? El Bitcoin es la moneda de los narcotraficantes y de los terroristas. Pero pues hasta donde yo sé, el Bitcoin empezó a aparecer, apareció en el 2009, que se bloqueó el primer bloque, el bloque Génesis que se llamó, y antes de eso también había narcotraficantes, y antes de eso también había terrorismo, y se pagaban en dólares casi todos. Entonces, para todos los efectos, esta crítica, digamos, que se le ha hecho al Bitcoin y a algunas cripto, pues no tendría sentido, ¿no? O sea, digamos, más allá de que exista una persona o algunas personas que generen este tipo de situaciones, que sí pueden llevar a desconfianza y demás, pues finalmente son cosas que se dan también respecto de las demás monedas, o bueno, de las monedas, ¿sí? De la divisa dólar en este caso en particular. Como unidad de cuenta, pues a ver, bueno, de pronto, antes de pasar a unidad de cuenta, aquí en este tema de la confianza, quería hablar una última cosita, y es, no sé si, bueno, los que de pronto han tenido algo que ver con este asunto, han visto en internet que la gente habla mucho de holdear, que es el HODL, que es HODL, que es un acrónimo que significa Hold On for Dear Life.
y es precisamente esto que les digo de acaparamiento. La gente mina Bitcoin, compra Bitcoin cuando está barato y lo guarda. ¿Lo guarda para qué? Para venderlo cuando se suba el precio. Y ese es el famoso hodl que uno ve en internet, aunque la gente dice hold, pero bueno. Pues varios de estos acaparadores se llaman en el ecosistema, digamos, de los criptos y las cosas, se llaman ballenas, whales. Entonces, esta gente también, no, fíjense que sin necesidad de hacer, digamos, un acto criminal, como lo hacía este señor Ulbricht, que vendía drogas y demás en su página, pues también minan la confianza en el asunto y de hecho están obrando contra la filosofía que creó la herramienta como tal, porque es que el Bitcoin se creó para que se usara en el día a día y se usara de manera común, no se creó para que guardara, digamos, toda esta cantidad de valor, se pegaron unas subidas así impresionantes como viene pasando, y de pronto se vendieran y la gente se volvía más rica y tal, y entonces esto ya se convirtió en un tema totalmente diferente, ¿no? Porque aquí es donde uno se hace la pregunta de si eso es moneda o es inversión. ¿Por qué? Pues porque una buena moneda tiene que generar estabilidad, en cambio una buena inversión tiene que generar crecimiento. Entonces, si de lo que estamos hablando es de moneda, lo que tenemos que buscar es la forma en que sea lo más estable posible, ¿cierto? Ya les había hablado de las stablecoins al principio, pero digamos que una como Bitcoin, lo ideal sería que fuera estable, ¿cierto? Pero resulta que esto se ha vuelto es un tema diferente y entonces ya parece más, y ahí es donde pierde tal vez, pienso yo, su naturaleza o su semejanza con la moneda y se empieza a convertir en una cosa diferente. ¿Qué? Pues no, digamos, no lo sabemos. Ahorita, digamos, llegamos a un intento de definición, pero es una cosa diferente a la moneda porque es que se comporta de manera diferente a la moneda y se usa de manera diferente a la moneda. La moneda se hizo para que esté circulando constantemente, ¿sí? Pues uno no está diciendo que no se puedan tener ahorros, sin duda alguna, pero yo creo que aquí nadie ha pensado en guardar un billete de 2.000 pesos porque sabe que de aquí a 5 años existe la posibilidad de que esos 2.000 pesos vayan a costar más o vayan a representar un valor adicional, ¿sí? Eso nadie lo ha pensado, mientras que con el Bitcoin esa vaina sí está pasando, ¿sí? De hecho, un estudio que se adelantó en 2020 mostró que 10.7 millones de Bitcoin, que es el 60% de lo que había sido minado hasta ese momento, no se habían tocado en un año. O sea, que se había quedado quieto un año y 3.8 millones no se habían tocado en 5 años. Entonces, se está utilizando el Bitcoin para una vaina diferente para lo que fue creada, ¿sí? Y entonces ya no estamos hablando de utilizarlo como moneda y fíjense cómo se desnaturaliza entonces la situación y la posición. Entonces, puede que comparta una característica de buena moneda siempre y cuando la gente lo esté utilizando de esa forma, pero si la gente lo utiliza de una forma diferente, pues muy probablemente ya no estemos hablando de moneda, estamos hablando de un tema distinto, de un activo, ¿sí? Hablemos de un activo, por ahora hablemos de un activo. Ahora sí, en lo que tiene que ver con la unidad de cuenta, pues la moneda debe servir para establecer el valor de los bienes. Yo lo que necesito es decir que este objeto o este bien o este servicio cuesta tanto en la moneda pues, que yo vaya a utilizar. Aquí lo que se ve al principio en la parte de arriba son la cantidad de satoshis que representa un Bitcoin. Y es que el Bitcoin pues es una unidad, pero se puede dividir en unidades más pequeñas. La unidad más pequeña es el Satoshi, que se llama así por Satoshi Nakamoto, que corresponde a una 10 millonésima parte de un Bitcoin. Entonces, si yo puedo decir que no sé, paquete de papas cuesta 2.000 pesos, por ejemplo, pues yo también puedo decir que un paquete de papas cuesta un Satoshi o 3 Satoshis. Y me puedo ir hasta el Bitcoin, que vendría siendo como la medida más grande, ¿no? Y pues obviamente sí es posible darle valor a las cosas utilizando esta unidad de cuenta. ¿Por qué? Pues porque la unidad tiene un valor, como tal tiene un valor y pues ya nos metemos un poquito en ese rollo porque ese es otro de los problemitas interesantes. Aquí vemos en la parte inferior izquierda al rapero 50 Cent.
Curtis Jackson. Este tipo tuvo una historia bastante curiosa, pues resulta que él, para uno de los álbumes que sacó en algún momento, estaba recibiendo Bitcoin como pago, como forma de pago. Y resulta que cuando fluctuó el Bitcoin, que subió violentamente, porque subió muchísimo, ¿no? Creció a nivel exponencial el valor del Bitcoin. Este señor estaba en bancarrota y a él se le había olvidado que le había recibido esos Bitcoins y de pronto lo llamó, creo que su abogado o algo, y le dijo, oiga, acuérdese que usted tiene Bitcoin. Y el tipo vendió su Bitcoin y se paró otra vez. Pagó todas sus deudas y quedó, mejor dicho, en el mejor de los mundos de nuevo, precisamente por eso, porque el Bitcoin pues, se comportó como no debía comportarse. O sea, si el Bitcoin se hubiera utilizado como se tendría que seguir utilizando y como fue la filosofía inicial, esto no hubiera sucedido, pero pues fíjense lo que pasa, ¿sí? Ahora, el Bitcoin Pizza Day, que es otro ejemplo. El 22 de mayo se celebra el Bitcoin Pizza Day y pues a nivel mundial digamos que ya es normal encontrar promociones en relación con pizzas. ¿Por qué? Porque hace varios años se hizo la primera compra se compraron 2 pizzas por 10.000 bitcoins, que pues obviamente hoy 10.000 bitcoins son cualquier cantidad de plata. Y en ese momento, ¿qué pasó? Pues ¿por qué no costaban nada? ¿Sí? 10.000 bitcoins eran $44, eso no era nada. ¿Por qué? Pues porque nadie lo estaba utilizando. Así de sencillo. Eso no tenía ninguna utilidad, la gente no le daba ningún valor y entonces se terminaron comprando 2 pizzas por una plata que hoy día le podría comprar a uno más o menos un apartamento. Y pues bueno, el 22 de mayo quedó ese día, ahí vemos una promoción de Rappi en Argentina que está promoviendo, digamos, también el pago con Bitcoin y asociado a la pizza y demás. Pero entonces, ¿por qué el Bitcoin tiene o no tiene un valor? En unos días recientes yo recuerdo una conversación con un amigo que me decía, pero es que detrás de eso, ¿qué hay? No hay nada, es puro aire, ¿cierto? Un poquito volviendo a la foto de la escultura inmaterial que les mostré, pues ¿qué hay detrás de Bitcoin? Y esa vaina, ¿cuánto cuesta y por qué? ¿Sí? O sea, ¿por qué hoy me está costando $30.000 y hace un mes me costaba $50.000 un Bitcoin? Entonces, hay unas, digamos, unas formas de tratar de justificar ese valor, que son la prueba de trabajo, la prueba de participación y la prueba de importancia. La prueba de trabajo fue la que se creó en el white paper de Satoshi Nakamoto. Y lo que dice es pues, que el Bitcoin, el valor está representado por el trabajo computacional que se tuvo que haber invertido para solucionar el enigma, pues el acertijo que toca solucionar para validar las transacciones. Y uno dice, ok, listo, y entonces esa prueba de trabajo costaba, o sea, ha variado con el tiempo, obviamente, porque se ha vuelto más difícil resolver ese problema, ese acertijo. Entonces ya no, antes se hacía con un laptop que costaba, no sé, $1.500.000 y ahora resulta que pues para los que han visto los grandes mineros tienen, mejor dicho, cuartos enteros llenos de procesadores que le están dando y le están dando constantemente al tema. Entonces, ¿cuál sería el valor que se le podría dar? El valor sería lo que yo he tenido que invertir como minero en el equipo que me está sirviendo para minar o en la energía que consumo para hacer la minería, porque es que ese es otro problema del que vamos a hablar más adelante, pero es complejo y pues hay sitios donde la minería no es rentable porque a usted le sale muy cara la luz. Pero digamos que esa es la forma en la que uno podría definir en principio ese valor. Y digamos que la prueba de participación y la prueba de importancia tienen que ver un poco con la facilidad que se tiene para validar o no las transacciones. En la prueba de participación, quien puede validar más transacciones es quien tiene más cripto, ¿sí? Uno adquiere como una posición, digamos, más privilegiada, si se quiere, porque uno es el que más
tiene criptos. Entonces, como yo soy el que más creo en esto, pues yo soy el validador número 1, ¿sí? Y el de la prueba de importancia tiene que ver con algo similar, pero pues ya viene dada por la importancia de la persona en el medio. Y entonces ahí, digamos que en términos de prueba de participación, el valor que uno podría calcular sería con base en lo que me ha costado a mí conseguir esos criptos. Y en la importancia, pues el trabajo que conlleva que yo sea cierta figura y tenga cierto estatus dentro de la comunidad. Claramente, ninguna, pienso yo, de estas soluciones es suficiente, porque es que en últimas, como lo que está pasando es un tema de que las cripto no se están utilizando como, como tienen que utilizarse, pues entonces todas estas pruebas en realidad darían una cifra, pienso yo, muy inferior en comparación con el valor que en estos momentos tienen las criptos, ¿sí? ¿Pero por qué? Pues porque se volvió un tema especulativo. Entonces, claro, como está por fuera de la lógica con la cual fue creado, pues al ser un tema especulativo, hoy puede que cueste $1 y mañana va a costar $100.000, sin ningún problema. ¿Mm? Entonces, aquí, en respecto de la característica de unidad de cuenta, yo creo que sí, el check no es tan claro. O sea, yo pienso que aquí tal vez... O sea, si bien es cierto, yo puedo darle un valor a las cosas o a los servicios en Bitcoin y en Satoshi y pues lo cierto es que la misma fluctuación de los criptos genera que se pierda tal vez esa magnitud, ¿sí? Y esto está asociado con esta característica que es la de depósito de valor, ¿cierto? Pues el fenómeno que nosotros vemos es el de la volatilidad, ¿sí? Ahora bien, como lo decíamos también respecto de otros ejemplos, el hecho de que exista una moneda de curso legal, que exista una banca central, etcétera, 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 no necesariamente implica que el comportamiento de la moneda sea estable, claro, porque existen unas situaciones de crisis, existen varios tipos de situaciones que llevan precisamente a que la moneda de curso legal sea muy volátil. ¿Mm? Aquí a la izquierda vemos 3 ejemplos. El primero es del Reino de Hungría en 1941. Una barra de pan costaba un peng, que era la moneda que se tenía allá, y para el 46 una sola rebanada de pan ya costaba 6.000 millones de pengs. Entonces hubo una situación causada claramente por el tema de guerras y demás que llevó a una hiperinflación, ¿sí? Entonces pasó, imagínense, la barra costaba un peng y ahora solo una rebanada 6.000 millones. El siguiente país es Zimbabue, que alcanzó a emitir billetes. Yo no alcancé a conseguir la foto, pero pues les recomiendo que busquen porque es chistosísimo ver todo ese poco de ceros en un billete. Billetes de hasta 50.000 millones de nuevos dólares. 50.000 millones, imagínense. Y 10 millones de nuevos dólares equivalían a $4 americanos. O sea, se imaginarán la situación tan grave en la que estaban allá. Y pues por supuesto tenemos el caso venezolano. Venezuela entre el 18 y el 19, la inflación interanual estuvo por encima de 2 millones por ciento. Son 2.688.670%. Es una barbaridad, ¿sí? Entonces, claro, cuando uno habla de volatilidad y tal, pues, ajá, y el hecho de que exista una banca central y que usted tenga esas políticas monetarias y toda la cuestión, pues no nos está garantizando a nosotros que vayan a pasar estas cosas. De hecho, en estos momentos en Venezuela existe una subcultura financiera muy fuerte en criptos, porque la gente migró a criptos antes de que el bolívar siguiera perdiendo poder adquisitivo y todo lo están manejando en criptos. O sea, pagan el arriendo en criptos, pagan cualquier cantidad de cosas. En Venezuela ha habido mucho avance. O sea, cuando uno busca información respecto al tema de criptos, hay mucho venezolano que está metido en ese rollo. Mucho argentino también, pero mucho venezolano.
Y pues a la derecha lo que se puede ver son dos grafiquitas, una que muestra el precio de Bitcoin desde casi sus inicios en adelante, 2013, un poquito finales del 13, y pues pueden ver obviamente que los picos han sido altísimos y pues tiende, la tendencia, digamos, es alcista, ¿no? Pese a que existen unos bajones en ciertos momentos, la tendencia ha sido alcista y ha sido súper fuerte. Y a la derecha vemos simplemente de una semana para otra más o menos, o de un mes a otro, cómo ha fluctuado. ¿Y cómo fluctúa? Pues es que esto es constante, ¿sí? Y eso pasa por muchas cosas. Pues primero, porque no se está usando como se debe usar, insisto, ¿sí? Y segundo, pues porque hay personajes como este. El señor Elon Musk, que es un whale, ¿sí? Es una ballena. Claro, como este tipo tiene varios millones de Bitcoin, pues él saca un tweet diciendo que el Bitcoin va para la luna y, puff, y se sube el valor del Bitcoin. Luego saca un tweet diciendo que el Bitcoin es una mentira y entonces cae el valor del Bitcoin. Entonces, que en Tesla van a recibir como forma de pago el Bitcoin, entonces otra vez va para arriba. Empezó a mamar gallo con esa moneda que se ve ahí, que es Dogecoin, que nació de un meme. Y entonces era una cosa que de hecho era una mamadera de gallo esa moneda. Y este tipo a punta de tweets y de mensajitos lo disparó. O sea, tuvo una aparición en un programa en Saturday Night Live, que es como de humor, y mamó gallo con el tema y por allá le dijo a la mamá al frente de todo el mundo que le iba a regalar Dogecoin y no sé qué, y jijiji, jajaja, ¡pum! Y entonces se disparó el valor de esa vaina. Y pienso yo, esto sí, pues claramente yo no he podido hablar con el señor Elon porque no me contesta, pero lo que yo pienso es que el tipo lo que está tratando de decir es como, oiga, despierten porque ustedes se la están embarrando, o sea, están utilizando esto como no se debe utilizar y al hacerlo pasan las cosas que pasan y por eso yo me puedo dar el lujo de salir mamando gallo en un tweet y coger y disparar los precios al alza o a la baja, ¿sí? Que pues obviamente si es una situación que normalmente no se presentaría respecto de una finanza o unas finanzas de banca central. ¿Sí? Bueno, otra característica es la invariancia física, que las propiedades físicas no cambian a lo largo del tiempo. Aquí pues yo lo que traté de mostrar fue un poquito el deterioro que sufre el papel moneda y las monedas como tal. Se oxidan, la gente los raya, se rompen, se mojan, etcétera, etcétera. Y pues, digamos, unas cifras que yo había conseguido era que en la actualidad hay más de 357.000 millones de billetes de banco en circulación y el promedio de vida útil es entre menos de 12 meses y varios años, dependiendo, por supuesto, del material. Por ejemplo, en Brasil hay unos billetes de unas denominaciones de reales que son como de plástico. Entonces, pues aguantan muchísimo más que lo que puede aguantar, digamos, ese billete de 1.000 pesos que se ve ahí. Cada año se imprimen unos 150.000 millones de billetes para reemplazar los desgastados que dejan de circular y hasta el año pasado normalmente aumentaba un 3% anual el número de billetes en circulación. ¿Qué pasó? Pues se metió la pandemia, la gente digamos que empezó a retraer un poco el uso de la moneda física, mucha gente migró a lo virtual. Hoy día pues se está manejando así y pues hombre, en lo que tiene que ver con características de invariancia física, pues yo creo que el Bitcoin y los criptos pues no tienen ningún problema porque pues se trata prácticamente de código, ¿cierto? De hecho se ve más o menos así, estas son como las operaciones que se pueden ver y uno lo vería más o menos así en su celular, en donde tenga la wallet o la billetera en la que guarda las criptos. Entonces, claro, sin varianza física no va a haber. ¿Por qué? Porque pues de hecho no es tangible, es un intangible. Y este tema de la intangibilidad hay que tenerla, digamos, en cuenta para cuando estemos tratando de definir lo que finalmente es esta vaina, lo cerraremos ahorita más adelante. En cuanto a la homogeneidad,
que sean todas idénticas entre sí, pues sí. Yo creo que aquí pasa algo muy similar a lo que veíamos en el anterior slide de invariancia física, y es, pues como estamos hablando de código, pues todo es igual, ¿no? O sea, finalmente es una cantidad de números que están en código y que están en un sistema. Entonces, en ese sentido, pues sí, homogéneo va a ser. O sea, yo no voy a encontrar un Bitcoin más grande que otro o un Bitcoin medio piratongo, ¿no? Pues es un Bitcoin y es un Bitcoin y punto. Y si yo lo tengo en mi billetera, en mi wallet, pues ahí está. No va a cambiar de ninguna forma. Por el tema de la intangibilidad, pues también viene siendo homogéneo por la codificación que está detrás de él. Aquí vale la pena hablar un poquito de qué pasa con los forks o las desviaciones de la blockchain. Resulta que existe la posibilidad de hacerle mejoras, obviamente, a la forma en la que fue diseñada la moneda en un principio. Entonces, para el caso de Bitcoin, por ejemplo, hay ciertas características. Entonces, por ejemplo, en el bloque, cada bloque puede tener un número máximo de transacciones. Solo hay 21 millones de Bitcoin, por ejemplo. El Bitcoin no se pueden minar más de 21 millones de Bitcoin. Punto. Ese es un número cerrado. En algún momento, cuando se llegue a minar esos 21 millones, hasta ahí llegó el Bitcoin y eso es lo que va a haber y eso es lo que se puede transar, nada más. Entonces, ¿qué pasó? Pues que hubo otra gente que dijo, venga, pero pues es que eso está como limitado. De pronto pensemos en que se pueda sacar más, no solo 21 millones. Pensemos en que las transacciones puedan ser más por bloque, pensemos en cómo podemos hacer que la comunicación entre los nodos sea más eficiente y entonces las transacciones se puedan hacer más rápido, etcétera, etcétera. Y se generaron forks. Entonces, del Bitcoin clásico, el original, salió una desviación que se llama Bitcoin Cash, que prácticamente lo que consiste es que se pueden meter más transacciones en un bloque. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando se vayan a hacer transacciones nuevas, cuando se compare, digamos, con la cadena anterior, va a generar rechazo porque no hay compatibilidad, porque los bloques son de diferente tamaño. Entonces eso generó que ya se creara una nueva moneda, por así decirlo, ¿cierto? Y quedó una desviación. O sea, se llaman forks. Ha pasado con varios. Ethereum nació así también. Y a estos duros les han sacado varias bifurcaciones. Esto como en términos de homogeneidad solamente. Sería lo diferente, pero entonces no es que deje de ser homogéneo, sino que se crea una cripto nueva. ¿Listo? En cuanto al bajo ratio de flow y stock, lo que hablábamos antes en términos de inflación y demás, aquí a la izquierda pues vemos una impresora de billetes y a la derecha vemos un rig de minería de criptos. Como ven, eso es una cosa gigantesca, ¿no? Y pues tal vez ese no sea el más grande que existe. Pues, ¿qué pasa? El miedo que existe normalmente respecto de las bancas centrales es que no sean responsables con sus políticas macroeconómicas. Y en ese sentido, que prendan y apaguen el switch de la impresora de billetes. O sea que, de hecho, ahorita hablando con todo el rollo que hubo de la reforma tributaria aquí en Colombia, dijeron que una de las opciones era esa, ¿no? Prender la máquina de billetes, imprimir plata como un berraco y poner a mover la economía otra vez. Yo obviamente no voy a entrar en discusiones de si eso es bueno o malo, simplemente es una posibilidad que se tiene. ¿Eso cómo se controla? Pues hombre, con el tema de la junta que hay en la banca, ¿sí? O sea, digamos que existen ciertos mecanismos dentro de la institucionalidad que permiten que se haga un manejo responsable del poder de acuñar moneda. Y para el caso de Bitcoin y de criptos, pues también existe la posibilidad técnica de, por así decirlo, ponerle un tope a la máquina de imprimir billetes, entre comillas, que aquí sería la minería. ¿Sí? ¿Esto cómo funciona? Pues primero hay un número, ya les dije, limitado de 21 millones de Bitcoin solamente. Y adicionalmente hay un ejercicio que se hace automáticamente que se llama el halving, que se trata simplemente de cada tanto tiempo reducir la recompensa de Bitcoin. Yo les había dicho que existe
una recompensa por transacciones que uno valide, ¿cierto? Cuando uno contesta bien esa preguntita, ¿cierto? Que da bien la respuesta, genera un nuevo bloque para la cadena, uno recibe una recompensa en Bitcoin. Esa recompensa es bueno, en el 2008 era 50 Bitcoins por bloque, en el 2012 tuvo el primer halving que fue a 25, luego en el 16 otro a 12.5, luego en el 2020 a 6.25. Entonces el próximo halving vendrá en el 2024. Y esa es la forma en la que tecnológicamente, digamos, se genera un control para que no nos vaya a pasar un poco los ejemplos que estuvimos viendo ahorita de Venezuela, Zimbabue y Hungría, el Reino de Hungría, porque pues es que Venezuela llegó a un punto triste, ¿no? Pues nosotros, bueno, supongo que varios lo habrán visto, las manualidades que hacían con los billetes, con los bolívares, que entonces ya el billete, como no tenía ningún valor, lo volvieron fue una materia prima y entonces hacían carteritas, billeteras y demás. Paradójico, pero pues así es. En cuanto a la empleabilidad, pues que tiene que ser práctico. Y la forma, digamos, en la que nosotros, hablando un poco de la moneda de curso legal y moneda física, la cargamos en los bolsillos o en las billeteras, pues de la misma manera, para todo este tema de Bitcoin y de criptos, existen wallets o billeteras. Hay wallets frías y hay wallets calientes. Las calientes son las que están conectadas todo el tiempo online, ¿sí? Que están conectadas a Internet. ¿Por qué se les dice calientes? Pues porque están en contacto directo y se pueden hacer las transacciones de una. Las frías son de dos tipos, están, digamos, las que son electrónicas, por así decirlo, tipo software. Uno puede tener una billetera fría en su computador, en su celular, pero también hay físicas, entonces también hay como unas USBs, hay otras moneditas que les imprimen un código. Lo importante es que uno no pierda los números, ¿sí? La clave. Normalmente uno tiene una clave privada y una clave pública. Con la clave pública se generan las transacciones y la clave privada es para que uno acceda como tal a sus recursos. Entonces, pues de eso se trata. Ahí están las billeteras. Yo me bajé una, porque como les dije, había pensado en comprar y finalmente no compré Bitcoin, pero pues ahí tengo mi billetera. Eso es como un programita y uno puede entrar y revisar y entonces eso, hay unas que le dicen a uno en cuánto está el Bitcoin, pues en cuánto está tasado ese día, le habla de otras cripto también, etcétera, etcétera. Y pues física sí, la verdad, no, yo no he comprado ni pretendo comprar tampoco. Como pueden ver, también hay un cajero automático y resulta que es que ya hay cajeros de Bitcoin, hay muchos cajeros a nivel mundial. De hecho, aquí tengo un mapita más o menos, ahí se puede ver. 3.896 cajeros en Estados Unidos, aquí en Colombia 57 reportados. Y ahorita hay un cargamento de cajeros impresionante que va rumbo a ¿dónde? Pues a El Salvador, por obvias razones, porque allá el Bitcoin ya es moneda de curso legal. Entonces, pero aquí se puede ver, o sea, como les decía hace un rato, el fenómeno es global, sin duda alguna, y se está adaptando poco a poco. Entonces, en términos de empleabilidad, pues yo creo que sí se logra. Podemos decir check, ¿sí? Comparten, por así decirlo, la característica, tanto el dinero como o la moneda de curso legal como la criptomoneda. Y pues por último, el tema de accesibilidad, que ya lo venía anunciando. Lo primero es que tiene que existir conectividad, ¿cierto? Si uno no tiene conexión a Internet, pues ya vimos lo de las billeteras frías. Uno puede tener la billetera fría y tener ahí la plata guardada. De hecho, hay un caso de una persona que minó y desechó su computador donde tenía guardados los bitcoins y estuvo buscando como 2 meses en un basurero de su ciudad la CPU que había botado, porque ya costaba un cojonal de plata. Y pues el tipo había desechado eso pensando que no iba a tener futuro y vea. Pero digamos que para utilizarla como se debe utilizar, como moneda entre comillas, y para generar transacciones y demás, pues todo tiene que ser en línea, online. Entonces, si uno no tiene conectividad, pues difícilmente va a poder formar parte, digamos, de este ecosistema. Y aquí, digamos, ya esto se vuelve un tema que se debatió recientemente en un foro que organizaron aquí también el Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones,
sobre la ley esta que salió declarando el Internet como servicio público esencial. Y entonces, y lo están haciendo así, o pienso yo que lo están haciendo así, ¿por qué? Pues porque se dan cuenta que en efecto hay un problema de conectividad serio. La brecha digital pues todavía no se ha reducido y el gobierno tiene, digamos, la meta de conectar al 70% del país, pero pues es una realidad en todo el mundo. O sea, creo que tal vez un poquitico menos de la mitad de la gente está conectada. Y pues para formar parte de esto, sin duda alguna, se necesita esa conectividad. En lo que tiene que ver con los terminales, digamos que toda persona que tenga un smartphone en principio podría generar también este tipo de actividades, hacer este comercio. La minería, en cambio, no cualquiera puede minar porque resulta que, como ya les había dicho, cada vez es más difícil dar la respuesta correcta y cada vez es menor la recompensa. Entonces, obviamente esto ya no es atractivo para mucha gente, ¿sí? Pese a que existe la posibilidad para los que son inquietos de arrendar vía cloud computing capacidad de computación para seguir haciendo el minado. Y hay pools, ya los llaman pools, de minería, que son muy grandes en los que uno simplemente pues se mete y paga una platica y algo le reconocen, ¿sí? Para el que le llame la atención, pues ahí está abierta esa posibilidad, y el que se quiera meter a minar en estos momentos, yo creo que sí le toca bajarse del bus porque es mucha plata la que hay que meterle a un rig en estos momentos de minería, que es como esa máquina grandota que tiene que estar constantemente refrigerada, procesando para poder dar la respuesta. Aquí es importante decir una cosa, y es que eso es como una especie de carrera en la que las máquinas están tirando constantemente las respuestas hasta que le pegan a una, hasta que le pegan a la que es, y ahí entonces se genera el bloque y le dan su recompensa. Esto pasa aproximadamente cada 10 minutos, pero la recompensa es solo para el que le pegó a la respuesta. Es decir, todo el esfuerzo que yo hice vía minería, si yo no gané, lo perdí, ¿sí? Entonces eso es algo que hay que pensar también si uno se quiere meter en este rollo. Y por último, pues el tema de la electricidad, ¿cierto? La energía eléctrica, que es en últimas la materia prima con base en la cual funciona toda esta vaina. Todos los computadores, todos los procesadores, todos los celulares, los cajeros, mucho, todo lo que tiene que ver con este rollo funciona con electricidad. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que se volvió un problema ya en términos de medio ambiente, porque no es solo que le cueste mucho a uno tener prendidas las máquinas minando todo el tiempo, sino que eso tiene un impacto ambiental, ¿sí? Ya llegó un punto en el que un estudio que sacó la Universidad de Cambridge dice que el uso de energía de Bitcoin pasó de 6 teravatios hora, que es lo que usa Luxemburgo en un año, en 2017 a 80 teravatios hora en el 2020, que es lo que usa Finlandia en un año. Entonces esto ya se está volviendo una cosa absurda. Dicen que para verificar una transacción se usa la energía estimada para un hogar promedio por 22 días, un hogar promedio en Estados Unidos. Deja una huella de carbono igual a 750.000 transacciones de Visa y genera el equivalente al tamaño de 2 bolas de golf de desperdicio electrónico. Entonces, imagínense ustedes el rollo que se está formando a nivel medioambiental con esta vaina, porque pues dicen, no, pues es que ya entonces ahora estamos desagotando otro tipo de recursos, ahora es el tema de la energía, y eso lo que ha generado es que la gente que se dedica a la minería pues se haya repartido en ciertos países del mundo donde es más barato. Curiosamente, uno de los países que tiene prohibido el tema de Bitcoin y demás, que es China, tiene el 80% de la minería. El 80% de los mineros están allá. Y ahorita, pues, esta madrugada hay una noticia de que uno de los más grandes de esos pools que les acabo de decir se retiró de China porque les estaban haciendo algún tipo de jugada regulatoria con la que no compaginaron, y entonces se van de ahí. Y El Salvador, que ya adoptó el Bitcoin como moneda de curso legal, pues ya ahora está diciendo que va a sacar la energía de los volcanes que tienen ahí para seguir, digamos, alimentando energéticamente el ecosistema. Lo cual me parece, pues, yo digamos que de energía no tengo ni idea, pero eso de sacar energía de los volcanes y todo para minería me parece genial. Entonces,
habiendo hecho todo este comparativo, la pregunta que nos hacíamos era, venga, pero entonces, ¿sí es moneda o no es moneda? Honestamente, pues yo como les he venido diciendo, yo creo que no podemos hablar de que sea moneda, pero pues es una opinión, como les digo, personal. Por eso ahí están, digamos, todos los elementos para que ustedes adopten la posición que consideren. Y pensando en que no era moneda, sino activo, entonces la siguiente pregunta era, ¿qué tipo de activo es un criptoactivo? Porque pues aquí digamos que hay unos ejemplos de activos, pero entonces es un activo fijo, es un activo corriente, es un activo financiero, es de corto plazo, largo plazo. Digamos que esto es importante a nivel sobre todo contable, ¿no? Porque entonces uno dice, listo, ¿cómo lo voy a contabilizar? O sea, yo soy un ciudadano que paga impuestos, yo soy un ciudadano que tiene una sociedad, soy un ciudadano que declara renta, tal. Entonces, eso ¿cómo lo mastico? O sea, ¿cómo declaro yo que tengo esos criptoactivos y cómo voy a decir que hoy de pronto soy dueño de $100.000 y mañana de solo $2? Eso ¿cómo funciona? Y digamos que esto es una zona gris, existe el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, que dice que se tiene que hablar de activo virtual, ¿sí? Para darle un tratamiento único a la figura. Entonces, manéjelo como activo virtual, pero pues es que eso a uno no le dice como mucho, ¿no? O sea, sí, es un activo virtual, ajá, y entonces, ¿eso qué valor tiene? ¿Eso cómo se reporta? ¿Eso, sí? Y digamos que en la misma línea más o menos tiene la Junta Central de Contadores y lo que parecieran decir es como, esto es algo distinto, entonces tratémoslo como algo distinto, pero no le voy a decir qué es, ¿cierto? Entonces nadie ha dicho esa vaina qué es. Eh, pues nosotros lo que tratamos es como de decir, venga, como todas estas características y estas cosas y tal, tratamos de proponer entre comillas una definición, no vean esto como una definición, sino más como una especie de lista de características, ¿cierto? Pero sí se consideró que por su cercanía, ojo, cercanía, similitud con los activos financieros, que fuera un activo financiero. Y esto generó o ha generado resistencia, claramente. De hecho, cuando sustenté la tesis, el jurado de tesis fue el superintendente financiero y me regañó, que me dijo, ¿usted por qué? ¿De dónde saca que esto es un activo financiero, Nicolás? Yo le dije, pues la verdad es que viendo los pronunciamientos a nivel internacional de esta gente que no se unta, pero que más o menos trata de decir por dónde va la cosa, y viendo lo que tenemos nosotros en el país, consideraría que cabe en esa categoría. Me dijo, pero no necesariamente. Y me dijo además una cosa muy importante que me quedó sonando y es, si usted lo mete ahí, ya de entrada implica que eso va a ser un tema vigilado por la superintendencia y eso implica entonces que se tenga que cumplir ciertos parámetros para que se pueda ejercer esa actividad. Entonces ya le está metiendo regulación a algo que usted no sabe ni siquiera si va a regular o no va a regular. Lo que nos lleva a las preguntas jurídicas que surgen de toda esta discusión. Entonces, lo primero, ¿regular o no regular? O sea, ya sabemos que normalmente cuando se le aplica algún tipo de regulación a este tipo de actividades, lo que hacen es desincentivar el desarrollo. Adicionalmente, es clarísimo y bien sabido que la regulación, y sobre todo en Colombia, no avanza a la par que la tecnología. Entonces va a haber muchísimas situaciones que ni siquiera vamos a haber podido establecer cómo se van a manejar y las situaciones ya se van a estar presentando. ¿Sí? Y el hecho de haber decidido meterle mano a esa vaina implica que ninguna situación se va a poder resolver si no se incluye en la regulación. Entonces, es otra situación bastante compleja. Que la filosofía detrás del Bitcoin y detrás de todo este rollo de criptos es un tema libertario, es un tema de empoderamiento del individuo, es un tema anti-establishment, ¿sí? Entonces, cuando le metemos mano, cuando lo vamos a regular, pues lo estamos convirtiendo en una institución, lo estamos convirtiendo en algo del establishment, lo estamos convirtiendo en algo que no era para lo cual se había pensado, que no era para lo cual estaba diseñado, ¿sí?
Entonces, habría que pensar si vale o no vale la pena. Es decir, los verdaderos puristas de toda esta vaina criptográfica y de este tipo de mecanismos de peer-to-peer, de electronic cash y toda esta cuestión, pues claramente están en contra de la regulación porque dicen es que justamente lo que inventamos fue una solución tecnológica para que ustedes no se metieran aquí. Es que no queremos que se metan aquí, porque además, ¿quiénes son los que se están metiendo? Las instituciones financieras que fueron los que llevaron a que se creara el mecanismo como una especie de protesta, ¿sí? Es decir, es que no los queremos a ustedes no se metan en esto, porque siempre que ustedes meten mano la embarran, ¿sí? Que por eso, de hecho, salen las normas estas de Basilea. Cada vez que hay una embarrada a nivel internacional en tema financiero, entonces sale unas nuevas propuestas y unas nuevas medidas y no sé qué. Y aquí lo que se está diciendo es, hermanito, no le meta mano a esta vaina porque esto no es para que usted le meta mano. Ya la tecnología está, digamos, reemplazando esa seguridad, esa certeza que usted nos puede dar a nosotros como institución. Entonces, no queremos instituciones, queremos la tecnología, necesitamos la tecnología y punto, déjenos quietos, ¿sí? Pero pues la historia nos indica una cosa distinta. O sea, nosotros, o por lo menos en Colombia, digamos, aquí somos de muy fácil regulación, entre comillas, ¿no? O sea, aquí hay mucha norma y pues eso no es un secreto ni todo el mundo lo tiene bien claro. Entonces aquí pues sí, se ha pensado en el tema ahorita vamos al caso específico en Colombia porque hay un tema bonito de la superfinanciera, pero bueno, primera pregunta y que me gustaría que fuera una de las dudas que ustedes se lleven a sus casas es si se debe en realidad regular o no. O sea, porque estamos viendo que existen los mecanismos para que este tema se autorregule siempre y cuando nosotros, los usuarios, le demos el uso que hay que darle. Como no se lo estamos dando en estos momentos, tiene el problema de la volatilidad. Pero si ustedes se ponen a ver, de resto todo en principio estaría cubierto. Segunda pregunta, ya una vez decidiendo que sí hay que hacer una intervención regulatoria, entonces, ¿quién debe hacer la intervención regulatoria? ¿Congreso, superintendencias, ministerios? O sea, esto tiene que ser un tema de rango legal, o esto tiene que ser una resolución que salga por ahí, ¿sí? Tiene que ser un decreto, ¿qué tiene que ser? Esta pues es una pregunta más para los abogados claramente, pero habría que ver entonces, digamos, hasta qué punto esta vaina tiene la relevancia suficiente para que sea el Congreso de la República el que saque una ley, ¿sí? O si es un tema que se le va a dejar al gobierno de turno que se le mida, digamos, a hacer algo. Y ahí vuelve y juega todo este tema filosófico y político detrás, que lo pone a pensar uno muchísimo. El caso de El Salvador, por ejemplo, Bukele lo que hizo es que como él tiene una mayoría parlamentaria arrasadora, pues él se le van ocurriendo las vainas y se las van pasando de una en el Congreso. Aquí el ejercicio sería un poco distinto. Pero bueno, ahí queda, es otra de las preguntas frente a las cuales yo no tengo una respuesta en estos momentos, ¿sí? Porque primero, pues, estoy todavía en si regular o no regular. Entonces ya entrando a que sí toca regular, pues no tengo claro, honestamente, de si el tema debería ser por ley o si se pudiera hacer mediante cualquier otro mecanismo. Otra pregunta que surge, ¿qué es lo que se debería regular entonces? Una definición, principios, características, las operaciones que se pueden hacer, ¿o será que definitivamente ya es suficiente con lo que tenemos? Nosotros ya tenemos un estatuto de protección del consumidor, tenemos unas normas de protección al usuario financiero, tenemos una cantidad de cosas, tenemos un código de comercio, un código civil. ¿Será suficiente lo que tenemos? O si no es suficiente, entonces, ¿hasta qué punto nos vamos a meter a dotar de contenido, por así decirlo, ese cuerpo normativo que regularía eventualmente la materia? Otra pregunta que surge, que tiene que ver directamente con la extraterritorialidad de la ley. Pues, ¿por qué? Porque es que todas las transacciones se están haciendo online. Entonces, ¿esta vaina cómo la vamos a manejar? O sea, ¿va a ser un tema soft law que ha venido, digamos, de las buenas prácticas y lo que se está haciendo actualmente? ¿Qué es eso? Que simplemente a uno le dan como unas sugerencias, ¿sí? Que si no las atiende, pues obviamente le dan duro, pero digamos que son unas sugerencias y uno adapta, digamos, su modelo y adapta sus instituciones para atender dichas sugerencias.
o tiene que haber una línea dura y radical, ¿sí? Porque entonces no vamos, o sea, ¿qué pasa? Que las transacciones se están haciendo en un espacio virtual, ¿cierto? Que no se compagina, por así decirlo, con la naturaleza física que tiene la regulación del dinero. Entonces, eso es un rollo también que queda uno como perdido. Y entonces, resulta que puede que yo esté haciendo algo legal en Colombia y en el momento en que viaje a otro país, entonces ya se vuelve un tema ilegal, pero si quiero hacer la transacción y la voy a devolver, entonces sí la puedo hacer o no la puedo hacer porque estaría cometiendo un ilícito o definitivamente por ser un tema en Internet, se entiende que existe una neutralidad y por ende yo no estaría rompiendo regla alguna, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra pregunta que surge es, listo, y entonces, ¿quién vigilaría y quién controlaría el tema? Esta pregunta, ¿por qué surge? Porque en los proyectos de ley que hubo aquí en Colombia, lo que se decía es que el MINTIC iba a ejercer la vigilancia y control. Y resulta que las normas de lo que estaban hablando era de las actividades de trading en plataformas. Entonces uno dice, ¿y el Ministerio TIC cómo por qué se tiene que meter en una actividad de compra y venta de activos? O sea, ¿por qué? Simplemente porque a usted le sonó que suena a tecnología y como suena a tecnología, entonces se lo votamos al Ministerio TIC. O lo que me dijo a mí el superintendente. Como a usted le suena medio financiero, entonces me lo vota a mí porque sí, a la superfinanciera. Eso es una duda, digamos, que hoy se mantiene porque cabe la pregunta de si definitivamente esto podría llegar a tener una trascendencia tal que tenga un ente o un departamento, o una oficina o lo que sea especializada para esta materia, dado que es un tema tan especializado, porque es que tiene una parte técnica muy fuerte, que es muy específica de este rollo, tiene una parte financiera, si se quiere, muy fuerte, que es específica de este rollo, tiene un tema transaccional, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues digamos que para ver un poco qué es lo que ha pasado en el panorama internacional, pues yo traje unos poquitos ejemplos. Aquí, por ejemplo, vemos países en los que hay prohibición expresa de Bitcoin desde el año 2010. Rusia, Tailandia, Vietnam, Ecuador, Bolivia, Bangladesh y Kirguistán. Prohibido, ilegal, ¿sí? Que este es uno de los extremos, ¿no? Entraron, no, pues no regularon como tal, pero regularon en el sentido de decir esta vaina por aquí no es, aquí esto no tiene validez, ¿listo? Aquí en Colombia hemos tenido una posición un poquito más light, entre comillas. Entonces, aquí tenemos el Banco de la República que tiene un documento de trabajo que constantemente van mejorando, al punto tal que al principio hablaban de criptomonedas y ya en las últimas versiones se habla de criptoactivos, lo cual para mí, pues, a raíz de todo este cuento que les acabo de echar, es un acierto. Ha asumido una posición según la cual dice, vea, esa vaina no es moneda de curso legal, ya veíamos la ley y toda la cuestión, eso no es moneda de curso legal, ustedes miren a ver qué hacen, suerte con el tema, no es moneda de curso legal, pilas. Listo. Empezó a generarse entonces el problemita del trading y eso se volvió una actividad que está ocasionando un impacto fuerte en la economía, porque pues es que finalmente es bastante plata la que se mueve ahí. Entonces el Congreso trató de sacar un proyecto de ley en el que regulaba el trading y hablaba de la criptomoneda y daba una definición de criptomoneda. Luego eso se archivó, sacó un nuevo proyecto de ley de criptoactivo, otra vez le metieron al tema del trading porque claramente eso es lo que están persiguiendo, regular esa vaina. Y aquí entonces ya se metían con unas normas de protección al usuario que me parecían un poquito sobreprotectoras, si se quiere. Ya decían que entonces tenía que haber un fondo especial que iba a cubrir las pérdidas de los usuarios en las plataformas de trading. Y entonces ahí uno dice, venga, pero pues tampoco bobito, sí, ¿no? O sea, si yo me estoy metiendo es porque yo soy consciente de que existe un riesgo y de hecho todas las entidades que han tenido algún pronunciamiento al respecto han dicho lo mismo y es bajo su propio riesgo métase ahí, hermano. Pero entonces, ¿qué incentivo estaríamos generando nosotros si le decimos a la gente fresco que si usted pierde plata va a haber un fondo que lo cubra y la plata de dónde va a salir para ese fondo, ¿sí? Igual, archivado.
Y pues si va a existir una iniciativa legislativa en ese sentido, pues sí sería bueno hacer un ejercicio mucho más juicioso y tener unos espacios como este en el que se pueda discutir la minucia y el detalle y saber hasta qué punto vamos a hacer la intervención. Las super sociedades tuvo un cambio de doctrina respecto de los aportes en especie. Antes se decía que las criptomonedas, lo llaman ellos, no podían, los criptoactivos, perdón, no podían ser, no podían aportarse a las sociedades. Y resulta que ahorita dice si es viable realizar aportes de criptoactivos al capital social, entendidos como aportes en especie de bienes inmateriales, ya nos están dando una pista, ¿no? Por lo menos bien inmaterial, ok. Y además condicionado a la observancia de cada uno de los siguientes requisitos. Entonces dice que dicho aporte cumpla con los criterios de reconocimiento de inventarios o como intangible, acorde con las normas vigentes sobre la materia, efectuando una amplia revelación del hecho económico según se consignen las disposiciones legales. Y lo otro es que los asociados estén de acuerdo en el valor, pero entonces una pregunta ahí, uno dice, listo, yo con mi socio vamos a hacer, yo voy a hacer el aporte y le digo, voy a aportar Bitcoin. El Bitcoin hoy está a $30.000, por ejemplo. Le voy a dar un Bitcoin. Vale $30.000, listo, bacano. Aporte, pum. Firmamos los documentos, la cuestión, y resulta que al día siguiente baja $10.000 el Bitcoin. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Si nosotros le habíamos dado esa evaluación, pero entonces ya no tiene esa evaluación, ¿eso cómo me impacta a mí? En el sentido de poder ir a instituciones financieras a decirles, veas que mi empresa vale tanto porque es que yo tengo parte representada en Bitcoin, etcétera, etcétera, etcétera. Y la Superintendencia Financiera creó un sandbox regulatorio para operaciones cash in, cash out de criptoactivos. Entonces, eso fue el año, este año arrancó, se acaba el año entrante. Entonces, fíjense que acá hay una posición intermedia, porque el sandbox regulatorio no es una regulación per se, sino que lo que genera es una especie de paréntesis normativo, si se quiere, o legal, en el que se permiten ciertas actividades que no están contempladas en el ordenamiento jurídico, pero se permiten ahí dentro de un, digamos, un marco previamente definido, con unas reglas de juego, y dependiendo del resultado y de la escalabilidad de esas operaciones que se van a realizar en el marco del sandbox, pues se determina claramente si pueden o no hacerse y ya se hace todo el andamiaje jurídico para incorporarlos. Entonces, en estos momentos la realidad es esa, sí se están metiendo con el rollo, pero en el marco, digamos, del sandbox. Y eso implica que todavía la intervención no sea pura y dura como la habíamos visto con anterioridad. En Venezuela creó su cripto. Para los que no sepan cómo se llaman, les doy una pista. Sí, es el Petro. El Petro es una criptomoneda que se inventaron allá que supuestamente está basada en una producción de petróleo y tienen unos barriles de petróleo que la sustentan y supuestamente hicieron una ICO en la que se recogieron 1.6 billones de dólares, pero esa vaina nadie sabe quién la tiene, nadie la usa. Mejor dicho, eso es como un fantasma que hay por ahí en la red, que uno dice, pues el Petro, sí, el Petro, pero el Petro, usted no ve el Petro representado en absolutamente nada. No sé honestamente cuál haya sido la idea detrás de, yo no sé si de pronto estaban buscando la forma de generar cierto tipo de participación del Estado en esa subcultura financiera que les digo que se armó en Venezuela, pero el caso es que ahí está y es una posición distinta a la nuestra, porque fíjense que Colombia está como en una especie de limbo, pero está abriendo la puerta. Aquí ya se lanzaron de entrada a crear una criptomoneda como tal, ¿sí? Pese a que no tiene ningún sustento, pero bueno. Y por último, pues tenemos El Salvador, que ya es el otro extremo del espectro. Entonces, acuérdense que empezamos con los que habían dicho que prohibió el Bitcoin desde el 2010. Pasamos por unas posiciones intermedias, ya llegamos a El Salvador, que lo que hizo fue adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. Entonces, uno podría decir que en El Salvador el Bitcoin es una criptomoneda. Para mí sí, ¿cierto? Porque en este caso, pues ya está reconocida como tal en la normatividad. Aquí pues simplemente lo que yo traje fue un corto, pues partecitas, digamos, del articulado de la ley. Es una ley muy corta, ¿cierto?
Considero, por supuesto, que hay que hacer una reglamentación exhaustiva porque pues hasta ahora simplemente más o menos lo que la norma dice es sí, ahora el Bitcoin es moneda de curso legal, lo que estaba en dólares ahora se puede pagar en Bitcoin, todo el mundo va a tener que empezar a adaptar su sistema de pagos y demás para que puedan usar Bitcoin y ya. Y bueno, y está diciendo que las transacciones no están sujetas al impuesto sobre las ganancias de capital y no sé qué. Entonces, claro, para atraer inversión extranjera, me imagino yo, y pues ya veremos qué pasa, ¿no? Esta vaina es nueva. Esto fue el 9 de junio que quedó aprobada la ley como tal y tiene 90 días para entrar en vigencia. Entonces, pues ya veremos qué pasa con este rollo. Eh, Estas son las inquietudes que yo quería dejarles de presente. De verdad que, de nuevo, muchas gracias por el espacio. Espero haber generado algún tipo de inquietudes y, pues, no siendo otro el objeto de la presente, muchísimas gracias. No sé, Sandra, entonces, si de pronto ahora siguen unas preguntas o algo. Pues no sé, tenemos 10 minutitos antes de las 9 de la mañana, entonces no sé si las personas que quieran participar puedan levantar su mano en la opción de reacciones para que Nicolás pueda dar respuesta a sus interrogantes. Carlos Jesús Romero. Entonces, si quieres ya te habilitamos el micrófono. Entonces, para que puedas formular la pregunta. No sé si ya lo puedes activar. Listo. Carlos. Buenos días, doctor. Muchas gracias. Doctor Nicolás, buenos días. Muchas gracias por compartirnos sus resultados de su trabajo de investigación. Muy interesante. Doctor, quisiera hacer una pregunta y poner el foco en el primer momento de su intervención cuando usted hablaba de confianza. Y es si del trabajo que usted realizó alcanzó a precisar o a asentar un poco más del concepto de confianza en el entorno Bitcoin y en general de criptoactivos. Y mi pregunta va enfocada esencialmente a que si usted, como lo señaló en la banca tradicional, la confianza se cimenta en una regulación prudencial, en unos requerimientos de capital, hay un due diligence, hay un gobierno corporativo, entre otros elementos que hacen o que en los que se cimenta esa confianza. ¿Usted pudo, en el ejercicio que hizo, encontrar o cimentar un concepto de confianza en este entorno de criptoactivos? Bueno, pues la pregunta es supremamente interesante porque de hecho la preocupación surgió a raíz de la confianza, ¿no? Lo que pasa es que delimitando el objeto de investigación, lo que me recomendaron fue que si me quería meter con la confianza la dejara para la tesis doctoral. pero entonces el tema es el siguiente. Sí, he llegado, digamos, a ciertas conclusiones en términos de confianza, sin duda alguna. Lo más curioso es cómo la confianza tradicional que está, digamos, basada, dominada en las instituciones, ha migrado a la tecnología, ¿sí? Y claro, pues la tecnología, digamos que es agnóstica, la tecnología no, en principio no tiene colores, no tiene razas, religiones ni posiciones políticas, aunque en términos de inteligencia artificial hay un tema bastante discutible, pero en principio la tecnología es agnóstica y en ese sentido sí, sin duda alguna, se genera una confianza distinta. Lo que pasa es que esa confianza distinta pues tiene un proceso de adaptación distinto también. Es decir, nosotros en estos momentos tenemos que aprender a ver la vida con unos ojos distintos, ¿sí? Con unos ojos diferentes. Romper muchos paradigmas que de pronto nosotros traíamos ya en el chip, por así decirlo. Y hay que hacer ese cambio. Entonces, claro que sí, la respuesta sería sí, sí lo he podido establecer. Lo que me queda claro es que las nuevas generaciones confían más en la confianza, en la confianza, no, en la tecnología, perdón, que en las instituciones. Y ese brinco que se está dando da para un debate, mejor dicho, yo creo que para otra charla de estas de 2 horas por lo menos. Entonces yo me iría con esa respuesta, no sé si es suficiente, Carlos, pero la idea sería decir, si ha habido un cambio, la confianza ya se está empezando a depositar en herramientas tecnológicas y no en instituciones como se solía hacer antes. Espérate, tenemos Edwin. Edwin, ya puedes, puedes hablar. Ya puedes hablar. Buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Mira, yo tengo 2 preguntas rápidas, muy concretas.
llegando al tema que ya hay bastante gente utilizando las plataformas, los exchanges, donde se trabaja con criptoactivos, criptomonedas, como los llamemos. Si hubiera una ganancia de, por decir algo, ahora que está la volatilidad del mercado, si hubiera una ganancia de $1 millón, ese $1 millón, ¿cómo se vería representado tributariamente acá en Colombia? Porque, digamos, los exchanges pues le dan la oportunidad de que tú lo manejes peer-to-peer o lo puedas pasar directamente a una cuenta bancaria de tu país. Entonces, dentro de la investigación que hiciste, ¿cómo se debería reportar ante la DIAN o si en ese momento quedas con un dinero en el exterior donde será lo más fácil irse para Salvador? Esa sería mi primera observación. Y lo segundo es que cuando entramos en un marco regulatorio de las criptomonedas, no estamos hablando, no se está a la misma vez, es ya como coartando ciertas libertades, porque el regular un sistema que ya es global implicaría, como tú decías ahorita, asumir pues que van a regular ese a nivel de planeta, porque lo que aquí podría ser legal o ilegal, en otro lado o en la red sería muy normal. Bueno, pues ambos temas dan para mucho más largo, ¿no? O sea, la primera parte, que es el tema tributario, es un tema que en estos momentos no está regulado como tal. O sea, aquí el problema radica, como bien lo tienes identificado, cuando se saca, digamos, ese dinero y se convierte en cualquier moneda, ¿sí? Y ahí, sin duda, al hacer esa conversión, es que se le van a aplicar las normas tributarias del país en el que te encuentres y en donde vayas a hacer la transacción. Entonces, en el caso de Colombia, yo creería honestamente que ese plus podría ser tildado de ganancia ocasional, aunque no estoy 100% seguro, sinceramente. Pero precisamente, y eso lo amarro con un poco lo que decías con el segundo asunto, y pues es que estamos hablando de un tema que trasciende, digamos, las fronteras de los países y las reglas de los países. Entonces, nosotros estamos hablando de una comunidad que es global, o global entre comillas, pues para los que estamos conectados a Internet, y manejamos una moneda o una divisa o un activo, o como lo queramos llamar, que para todos tiene un valor, ¿cierto? Pero que no tiene un tratamiento único en cada país. O en este caso, digamos, en El Salvador ya fue adoptado y demás. Y ya, pues no sé si alcanzaron a ver el artículo, pero había un artículo que decía que los impuestos ya se pueden pagar en Bitcoin y demás. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando, digamos, de un universo paralelo, porque estamos viviendo una realidad que es la realidad online, que es la realidad en donde tenemos el Bitcoin, que es la realidad en la que hacemos transacciones con Bitcoin, pero al mismo tiempo tenemos que vivir en un espacio físico que demanda ciertas cosas de nosotros como ciudadanos, entre ellas, pues obviamente declarar impuestos, pero esos impuestos yo los declaro dentro del país por las actividades que yo ejerza dentro del país y no necesariamente en ese mundo paralelo en el que estoy viviendo en línea. Entonces, ahí es esa disyuntiva, digamos, y sin duda alguna concuerdo contigo con que pues sería, entrar a regular sería restrictivo, sí, siempre. Yo creo que la regulación siempre lo va a hacer, pero por eso es la importancia de establecer la necesidad de hacerlo, ¿sí? Y si no va a haber esa necesidad, porque es que, ¿qué es lo que pasa? Ahorita yo creo que se les ha abierto la galla a muchos países porque dicen, hombre, se está generando una cantidad de riqueza en línea, y parte de esa riqueza puede pasar a engrosar nuestras arcas de cierta forma, ¿no? Vía tributos. Entonces todo el mundo está buscando la forma de echar mano de esa vaina. Como te digo, no conozco tributariamente el punto. Es una de las dudas, digamos, que están planteadas, y pues la idea obviamente es continuar con la investigación en ese sentido. Entonces creo que nos quedará para una última pregunta, y las sugerencias que nos puedan remitir los interrogantes a la dirección de correo que les vamos a suministrar para que el doctor Nicolás dé la respuesta a las preguntas que se le están formulando. Adolfo Cáceres, entonces ya te activo el micrófono. Adolfo, pues trata listo, ya puedes hablar. Buenos días a todos, muchas gracias. Mira, yo creo que, pues no sé, creo que desde mi punto de vista, uno de los principales retos
para que estos temas, digamos, se liberen un poco acá en Colombia, es la correcta, digamos, administración, no de la, digamos, de la forma como funciona en sí el tema de criptos, sino los riesgos derivados de las operaciones con criptos. Una regulación que permite administrar de una manera muy profesional los temas de lavado de activos y por el otro tema, de golpe, buenas prácticas o medidas adecuadas para fortalecer el tema de conocimiento del cliente, ¿no? Porque digamos, pienso que hoy en Colombia uno se encuentra como con una paradoja un poco chistosa cuando la superintendencia financiera le ha advertido a todo el sector financiero que no pueden prestar sus plataformas, ni sus medios humanos ni técnicos para que, digamos, se realicen este tipo de operaciones con las exchanges. Pero por el otro lado, la misma Super dice que el espacio de la arenera no ha cambiado la regulación, ¿no? Entonces se encontraría uno un poco con la paradoja de si la arenera no cambió la regulación, hoy las entidades financieras podrían prestar sus plataformas, pero por el otro lado, a través de cartas circulares, la superintendencia le dice a las entidades financieras que no presten sus plataformas para este tipo de temas. Sí, pues gracias por la intervención, Adolfo. En efecto, pues el escenario de la arenera o del sandbox regulatorio es precisamente para eso, ¿no? Probemos a ver y si la cosa es escalable y viable, pues se le da la viabilidad jurídica que en estos momentos no tendría. Pero pues es que la verdad todo está por discutirse y todo está por hacerse. Esto está demasiado nuevo en estos momentos, pues por lo menos en este país. Entonces, no sé si alcanzamos a una última pregunta y sería Cristian Salazar. Cristian. Entonces, Cristian. Creo que había una pregunta en el chat. En un momento ya te la comparto, Nicolás, y con eso finalizaríamos. Espérate, hay una pregunta de financiera. ¿Cómo ve el sistema financiero de las sociedades capitalizadoras con criptoactivos? Esa es la pregunta que te hace. Pues, digamos, no me parece que sea mi lugar dar esa respuesta, pero lo que puedo decir con base en lo que existe en estos momentos es que se está dando entrada a estos exchanges, ¿cierto? Se está dando entrada al uso de los criptos en el día a día, por así decirlo, y esto lo podemos ver con el pronunciamiento de las supersociedades, que como les dije, cambió su posición al punto ya de aceptarlos como aportes en especie. Y pues la Super ya tiene abierto el sandbox, la arenera. Entonces habrá que ver, sin duda alguna, los resultados que son a un año para establecer cuál es la línea. Yo lo que creo es que se generó un espacio que se necesitaba porque tocaba tomar una determinación de cuál iba a ser la posición regulatoria y lo cierto es que me parece una posición interesante porque no voy a entrar a regularlo de una vez, pero sí pongámoslo a funcionar, a caminar, a ver esa realidad que nos trae y ese día a día qué problemas nos puede llegar a traer, lo tenemos en este ambiente controlado y de esa forma entonces establecemos si hay que meterle el diente o no hay que meterle el diente. Entonces en estos momentos yo creo que hay una situación un poco de apertura mental y simplemente hay que determinar entonces si se va a hacer o no la intervención regulatoria. Perfecto. Y Cristian, y con Cristian finalizaremos. Entonces, Cristian, creo que ya puedes hablar. Cristian. Entonces, atendiendo que somos bastante rigurosos con el uso del tiempo, entonces le doy la palabra a Laura, agradeciéndole a Nicolás por habernos acompañado. Muchas gracias. Entonces, creo que Laura tiene algún inconveniente. Entonces, si no, Nicolás, muchísimas gracias por acompañarnos, a todos por haber aceptado esta invitación.
y los esperamos en los próximos eventos del departamento. La grabación, atendiendo a las solicitudes de las personas que nos han solicitado la grabación, se aloja en la página del Facebook del departamento y se alojará también en el canal de la Universidad Externado. Entonces, a todos muy buen día y muchas gracias por haber aceptado este espacio. Y a Nicolás, gracias nuevamente. Gracias, muy buen día para todos. Hasta luego.